discrepancias con aquellos... Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que estudia el mundo, sus desafíos, dilemas, retos y oportunidades. Hoy transmitimos el primer programa de Vértice Internacional cuando se estrena la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, la figura que también llevará a cabo un nuevo relacionamiento con el mundo. En este contexto nos preguntamos sobre la incursión de México a nivel internacional, los desafíos del gobierno en materia de diplomacia y política exterior, así como la diversificación de los vínculos que tenemos que sostener con el mundo. Les pido por favor que me acompañen. El plan de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de política exterior contempla la defensa de los principios de no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias. Los lineamientos perfilados de sostener una política exterior de amistad y respeto hacia todas las naciones del mundo, sin prejuzgar ni excluir a nadie, podrían generar discrepancias con aquellos gobiernos que cuestionan, por ejemplo, la represión en Nicaragua o la crisis humanitaria provocada por el régimen de Nicolás Maduro, cuya invitación a la toma de posesión presidencial fue sumamente criticada. Por otra parte, es posible que el viraje a la derecha de algunos países sudamericanos genere enfrentamientos diplomáticos, especialmente con Brasil, ya que en tanto el ultraconservador brasileño Jair Bolsonaro ha expresado su desdén por mecanismos regionales tales como UNASUR y el Mercosur, López Obrador ha planteado que buscará reposicionar a México en el escenario latinoamericano a partir de proyectos en común, aprovechando su participación en foros como la CELAC o la Alianza del Pacífico. Forjado por una carrera política de contenido social, incluyente y a favor de los derechos humanos, el nuevo gobierno mexicano tiene por objetivos ejecutar una política exterior soberana que recupere el liderazgo regional e impulsar el desarrollo sin depender tanto del exterior. López Obrador ha procurado tener un trato cordial con el presidente estadounidense Donald Trump, al cual ha correspondido facilitando que incluso el actual subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, colaborara como parte del equipo de transición en el proceso de renegociación del Telecán que derivó en el actual Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC. Con ello, se prevé que México siga privilegiando las relaciones comerciales con Estados Unidos, manteniendo las existentes con países asiáticos como China, Japón, Corea e India en términos económicos, intercambio de bienes y servicios. Las elecciones del pasado 1 de julio en México sellaron un cambio de era con la llegada por primera ocasión en la historia de un partido político de izquierda a la presidencia de la República y bajo un mensaje contundente e irreversible. No al PRI, no al bipartidismo y no al status quo. Lo que se jugó en esta fecha histórica no solamente fue la presidencia de la República, la totalidad del Congreso de la Unión, diversas gubernaturas, congresos estatales y miles de puestos de elección popular, sino también el relacionamiento de México con el mundo. Y es que los resultados electorales también simbran a la política exterior, a la diplomacia y a los vínculos de México con Estados Unidos, América Latina, Centroamérica, Asia-Pacífico, Europa y otras latitudes. En este sentido, el futuro de México pasa por preguntarnos sobre la relación que sostenemos con el mundo y sobre todo cuestionarnos sobre los desafíos, los dilemas y las grandes oportunidades que podemos extraer del orden internacional. México es la 11ª economía del mundo. México es el 11º país por sus dimensiones geográficas. México es uno de los países más megadiversos del mundo. México es caribeño, México es latinoamericano, México tiene vínculos con Europa históricos, México tiene
el Océano Pacífico, México tiene el Océano Atlántico. Sí tenemos una geografía privilegiada que nos sitúa también en América del Norte. Entonces, todas esas pertenencias geográficas se suman también a las pertenencias históricas que tiene que ver desde ser miembros de Naciones Unidas, pero también ser miembros del G20, pero también ser miembros de APEC, pero también ser uno de los países más vinculados con tratados de libre comercio a nivel internacional, incluido la Alianza del Pacífico, incluido el previamente TPP. México representa para el mundo y especialmente para el área del planeta que está detonándose, como es Asia, representa la puerta de entrada a América. México tiene una posición estratégica geográficamente y creo que para cualquier nación de otro continente, nuestro país es una puerta extraordinaria, no solo para exportar, sino para importar, el fortalecer estas actividades comerciales. Con las elecciones del pasado 1 de julio en México se selló un antes y después en el histórico acontecer nacional, pero también un nuevo relacionamiento de México con el mundo. ¿Cómo impactarán los resultados electorales del 1 de julio en materia de política exterior? El enfoque del nuevo gobierno, y aquí creo que puedo hablar como legislador, aunque, repito, el diseño de la política le corresponde al Ejecutivo, pero el enfoque básico es que la política exterior derive de las realidades de la política interior. A diferencia de otros periodos y de otros gobiernos, de lo que se trata, y con el nuevo gobierno, es primero de al menos avanzar de manera muy subrayada en la solución de los grandes problemas internos, tales como la desigualdad, la corrupción, la inseguridad, estos grandes temas nacionales. Y en la medida en que vayamos resolviendo esos problemas, México se irá involucrando más y más en el exterior, pero no la inversa. Hay una frase que es un lugar común, pero que yo creo que describe bien la intención del nuevo gobierno, y es: no quiere México ser candil de la calle y obscuridad de la casa. Y esto se manifiesta en los más diversos temas, por ejemplo, el tema de derechos humanos. Los mexicanos no le damos importancia a la relación de México con el mundo. Tenemos una escasa cultura internacional y actuamos de forma provinciana en la dinámica desplegada por la globalización y la cuarta revolución industrial. Siendo un país miembro del G20, con 12 tratados de libre comercio con más de 46 países, con una geografía envidiable, capital humano y enormes recursos naturales, no hemos definido nuestro rol en la escena internacional. ¿Qué somos y qué queremos ser en el siglo XXI? ¿Queremos ser potencia media y país líder en América Latina? ¿Buscamos posicionarnos como una nación puente entre el Atlántico y el Pacífico? ¿Hacia dónde debemos concentrar nuestra mirada, en el norte o en el sur? ¿En qué temas quisiéramos tener una voz robusta en la agenda multilateral? ¿Qué buscamos conseguir con las potencias centrales como China y Rusia? Además, ¿qué rol debemos de jugar ante las economías emergentes, siendo México parte del MICTA? El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe de definir prioridades, porque México tradicionalmente ha tenido un pensamiento limitado y acotado sobre el mundo. El que se le priorice a la política exterior pudiera permitirnos salir un poco de la situación en la que estamos. Una política exterior sólida, fuerte, nos gana internacionalmente el respeto a nuestra nación, nos permite también el poder intercambiar no solo políticas de comercialización, de cultura, de innovación tecnológica. Creo que el poder abrir esta ventana al mundo es lo que nos va a permitir el poder trascender internacionalmente
y también el reactivarnos en todos los sentidos de los vertientes de nuestro país. Desde el punto de vista de la academia, desde luego que sí estamos haciendo un análisis y la gente está consciente de cuáles son los mayores problemas, los grandes retos y las grandes tendencias que uno puede vislumbrar a estas alturas del siglo. La formulación de la política exterior de México evidentemente le corresponde al Poder Ejecutivo, al jefe del Estado y al secretario de Relaciones Exteriores. Yo estoy ahora en el Poder Legislativo y como usted sabe, como mucha gente del público sabrá, la función del Senado de la República es la supervisión y la aprobación, en su caso, de la política exterior en sus diversas manifestaciones. Pero sí creo que hay una diferencia, ¿no?, entre discutir estos temas desde el punto de vista del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Yo obviamente hablo como legislador. Yo espero y creo que México debe de seguir teniendo una presencia muy importante a nivel internacional, desde luego a nivel regional. Me da esperanza el hecho de que los equipos, tanto el entrante como el saliente, hayan trabajado juntos por cerrar el nuevo acuerdo con Estados Unidos y con Canadá. Creo que ese es un parteaguas importante porque habla de que se está continuando con una política de apertura, de integración con el mundo, que no es menor para el desarrollo de nuestro país, no es menor para la generación de empleos en nuestro país. Y no es menor para el liderazgo de México en foros como el G20, como la OCDE, en donde justamente estamos ahí porque compartimos con el mundo ideas de apertura e integración con el mundo, sobre todo en la parte comercial. Entonces yo creo que ese es un buen principio. Pero por el otro lado, pues habremos de tener también aquí en el Senado no solo la ratificación de ese acuerdo con América del Norte, sino también del acuerdo con los países de Asia-Pacífico que señalaba yo. Eventualmente se están haciendo negociaciones con Argentina y con Brasil que esperemos que lleguen a buen puerto. Entonces yo creo que México tiene que seguir estos espacios de integración y por el otro lado, su región por antonomasia de pertenencia, pues es ser América Latina y ser Caribe. Los grandes problemas de México están relacionados con el mundo. Muchos asuntos de interés son de agenda doméstica, pero también que se inscriben dentro del contexto regional e internacional. De forma habitual, la élite política mexicana ha pasado por alto que la política exterior es una palanca del desarrollo nacional, pues genera ingresos, remesas, empleos, becas y desarrollo en general. Tan solo tengamos presente lo siguiente: el 70% del PIB nacional está relacionado con el comercio exterior de México. Debemos de incluir un enfoque integral también en la estrategia de seguridad porque no podemos desligarnos de lo que sucede en Centroamérica. El desafío del cambio climático, que está relacionado con la interdependencia ecológica y los gases de efecto invernadero que produce el mundo y viceversa, le afectan a México. De igual forma, para establecer una política de drogas exitosa para nuestro país, necesitamos revisar lo que sucede en Estados Unidos y cómo se comportan sus estados. En pocas palabras, no podremos resolver nuestros problemas si no sabemos qué hacen los demás. Creo que sí es una posición en la que se tiene que apostar precisamente para detonar la economía de nuestro país. La política exterior nos puede fortalecer no solo para reactivarnos comercialmente, sino para que el mundo nos conozca nuestra cultura, conozca la gran riqueza que tiene nuestro país. México tiene que seguir siendo una voz escuchada por las mejores causas internacionales y desde luego siempre velando por un liderazgo y por intereses, que eso también no nos debe de dar pena decirlo. México tiene intereses y los mexicanos tenemos intereses en el exterior que correspondan a nuestros intereses de desarrollo. Tenemos un esquema de integración
que tiene que ver con energía eléctrica, que se llama CIEPAC, en donde nada más nos falta un pedacito de interconexión, que es de Los Brillantes a Aguacapa en Guatemala, y con esa interconexión ya estaríamos interconectados eléctricamente todo Centroamérica. Hay unos temas de competencia en Guatemala, de mercado, que se tienen que resolver con diálogo, sobre todo diálogo político y de intereses económicos, pero tenemos mucho que hemos hecho, que México ha hecho, por ejemplo, el hospital militar más grande de Nicaragua lo hizo México, con recursos mexicanos de cooperación para el desarrollo. México ha puesto mercados en Haití después del terremoto de 2010. México con el SICA. Cabe la pena cuestionarnos si los mexicanos estamos sabiendo leer correctamente al mundo y podemos descifrar e interpretar sus claves conforme a las tendencias del futuro, es decir, los estudios políticos, económicos y sociales. ¿Cuál es su visión al respecto? En el plano intelectual, sí, a los actores políticos les queda eso claro. Cualquier actor político, yo creo que independientemente de partido, le diría a usted que ese es el caso. Lo que pasa es que allí las consideraciones inmediatas, políticas inmediatas, tienden a hacer que los actores políticos se ocupen primero de lo local, ¿no? Pero además ha sido una característica de México a lo largo de su historia independiente, digamos, el no estar muy conscientes de lo que ocurre en el resto del mundo. De cualquier manera, hoy lo estamos mucho más de como estábamos hace 50 o ya no digamos 100 años, ¿no? Donde épocas aquellas en las que la conciencia del exterior o de la repercusión de lo exterior dentro de México era muy escasa. Sigue siendo un porcentaje bajo el de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas que siguen los acontecimientos internacionales. México debe de forjar un nuevo campo visual en materia de política exterior, porque tener una mirada corta nos puede generar costos en materia de desarrollo y la generación de empleos y puestos de trabajo. La política exterior, que no es un tema menor, y que la diplomacia debe de forjarse conforme a nuestras equivalencias, intereses y estaturas en el mundo. Pero también estamos obligados a ensanchar nuestra visión de lo que acontece en el mundo. Conocemos las tendencias políticas, económicas, sociales, ambientales, pero también científicas y tecnológicas al calor de lo que sucede en el siglo XXI. Conocemos de algunas pistas de lo que puede llegar a suceder en el año 2030 o 2050. Y es que para forjar una política exterior estratégica y efectiva, tenemos que contar con una mirada retrospectiva, introspectiva, pero también prospectiva, aquella que incluya los estudios del futuro en nuestro pensamiento y en nuestra toma de decisiones. Yo creo que la mirada en América Latina y el posicionamiento en América Latina siempre ha estado. Se conoce luego poco, y yo lo que digo es cuánta gente sabe que, por ejemplo, muchos países del Caribe ven su mapa por primera vez georreferenciado gracias a un proyecto de desarrollo que hizo el INEGI con las Naciones Unidas para que 10 países del Caribe pudieran verse mapeados y con ello puedan, por ejemplo, prevenir desastres naturales o hacer planeación territorial. Entonces, eso, más que llevamos 30 años haciendo proyectos con el Triángulo Norte. México tiene una presencia en Centroamérica a través de miles, te diría, proyectos de desarrollo. Los problemas de Centroamérica son muy centroamericanos, muy localistas, que tenemos que seguir abordando también desde la perspectiva internacional, pero que también los países tienen que atender en materia de, sobre todo, conflictos internos, historias de los conflictos armados, inseguridad y, desde luego, acceso a oportunidades. Pero, por ejemplo, este energético tiene la posibilidad de cambiarle la matriz energética a Centroamérica y por ende la matriz de desarrollo. Esos son los temas de mediano y largo plazo para seguir trabajando. Pero hemos tenido y yo creo que debemos seguir teniendo mucha presencia en la región. Como ya lo dijo nuestro presidente López Obrador, el tema para establecer este vínculo con Asia-Pacífico va a ser una prioridad en su gobierno, y creo que esta acción nos va a permitir precisamente el poder incursionar en un escenario de intercambio, de fortalecer las economías, claro, respetando la soberanía de los países, respetando el Estado de Derecho
y bueno, pues garantizando también que en esta relación internacional podamos respetar también los derechos humanos. La actitud de Morena, y yo ahí puedo hablar como miembro fundador de Morena, ha sido siempre que con qué credibilidad y con qué mandato podemos expresar opiniones o tomar posturas respecto a situaciones, digamos, en Siria o en Afganistán o en Sudamérica o en Centroamérica, cuando la violación a los derechos humanos ocurre en México todos los días, y ni siquiera en las zonas más críticas, tales como Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán, sino incluso en la periferia de la Ciudad de México. Uno de los principales dilemas que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de diplomacia es sobre los principios de política exterior, un debate inconcluso que genera divisiones en la diplomacia mexicana. Los principios de política exterior que están consagrados en el artículo 89 constitucional, fracción 10, que incluyen el principio de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, además de otros, y que son productos de nuestra historia, de nuestra aspiración como nación, pero también que le dan una conducción y un vínculo jurídico al comportamiento que México sostiene con el mundo. Pero cuando son un principio guía y, por supuesto, un modelo de referencia, serán suficientes para poder navegar en la ruta convulsa y compleja del siglo XXI. Tendrán que ser revisados o evaluados y también impuestos de manera directa, o más bien tendremos que incluir los diferentes contextos, interpretaciones, actores y temas. Y es que para muchos expertos estos principios de política exterior resultan muy relevantes, mientras que para otros resultan una limitante en la actuación de México en el mundo. El respeto a la no intervención es fundamental, es garantizar la soberanía de los estados, y de esta manera cada país, cada nación, pues puede vivir en su interior una autonomía, pero precisamente la posibilidad de tener el respeto internacional. Esos principios son fundamentales. ¿Y por qué son tan importantes? También lo son para los miembros de Morena como yo, porque no son caprichos de algún gobierno, de algún personaje histórico, sino que son un resultado muy preciso de la experiencia histórica mexicana, ¿no? Cuando uno ve que en el siglo XIX México fue invadido en repetidas ocasiones, después de un periodo de 3 siglos que se pueden concebir como de ocupación por una potencia extranjera, entonces estos principios se generaron para defender a México de situaciones externas. Por ejemplo, el principio de la no intervención es una manera de decir: yo no me meto en tu casa a condición de que tú no te metas en la mía. Y eso lo tenía que hacer el México de finales del siglo XIX y de todo el siglo XX para sobrevivir. Ahora, si son esos principios suficientes, yo creo que en sí mismos quizás no sean suficientes, pero son una parte muy importante de lo que a mi juicio debe ser la actitud de México hacia el mundo. A partir de esos principios, entonces podemos incorporar otras visiones, otros elementos para hacer en pleno siglo XXI efectiva nuestra presencia internacional. Yo creo que debemos de llevar una política exterior basada en nuestros principios. Yo sí soy principista, creo en esos principios, pero no creo que ellos tengan que entrar en contradicción con nuestros intereses. Entonces, ahí es donde está el pragmatismo. Tenemos que también saber interpretar con alto grado de pragmatismo nuestros intereses a la luz de los principios. Y yo creo más bien que ya estamos en una era postideológica. Uno puede decir si hay titulares de los ejecutivos en América Latina más o menos demagógicos, más o menos populistas. Yo ya no estoy tan segura de las izquierdas y las derechas. Entonces, creo que en esta etapa de postideologías
donde lo que acaparan mucho son los personalismos. Tenemos que hacer que la política exterior sea de instituciones, no de personalismos. Y eso es lo que nos garantiza una política exterior de Estado y una política exterior mucho más estable y, reitero, conforme a las tradiciones diplomáticas de cada uno de los países. Los vínculos de México con el mundo pasan por la relación más importante que sostenemos en el escenario internacional. El entramado de lazos políticos, económicos, jurídicos, ambientales, sociales y de cooperación científico-tecnológica que sostenemos con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y primer inversor en nuestro país. Pero, ¿cómo lidiar con Donald Trump y el gobierno más antimexicano en la historia reciente de Estados Unidos y quien nos utilizó como piñata electoral para ganar rentabilidad política? Fue la furia nativista y nacionalista quien desconoció la naturaleza de la relación México-Estados Unidos y propuso la construcción del muro fronterizo, la confiscación de remesas, la deportación de migrantes indocumentados, la narcotización de la agenda y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aunque este último entramado fue reemplazado por el nuevo Tratado Trilateral, este acuerdo cambia las reglas del juego económico a propósito de abatir el déficit comercial y priorizar los intereses de la nación más poderosa e influyente del mundo. Igualmente cala otra incógnita: ¿cómo se colocará México ante un gobierno profundamente dividido en Estados Unidos y con una posible parálisis en el Capitolio después de las elecciones intermedias del 6 de noviembre? Yo pienso que México tiene que tener una política exterior y una realidad nacional suficientemente vigorosas para ser un poco impermeables a lo que ocurra en los Estados Unidos de Norteamérica. Somos vecinos por una fatalidad geográfica y tenemos que estar listos para lidiar con cualquier gobierno que elige el electorado norteamericano. En efecto, no ha sido fácil estos últimos 3 años, pero sin embargo también hay que apuntar a que en el tiempo transcurrido después de la elección del 1 de julio de este año, pues no se ha presentado una situación, digamos, de crisis o incluso ríspida entre el gobierno entrante de México y el actual gobierno norteamericano. Esperemos que la sensatez sobreviva en ambos liderazgos y quizá no sea imposible porque existe eso que se llama los intereses comunes, intereses de comerciar entre las dos naciones en condiciones convenientes para ambos países, intereses en eliminar la inseguridad, en regular nuestras fronteras, que es otro de los grandes temas inmediatos que tenemos que resolver. No hay que olvidar que cuando más deportados mexicanos hemos tenido en la historia de nuestro país en relación con Estados Unidos ha sido en un gobierno demócrata. O sea, el ser republicano o ser demócrata yo creo que no te garantiza ninguna política predeterminada respecto del tema migratorio. Yo creo que sí hay que tener un diálogo muy amplio entre, desde luego, los países que en este caso están enviando los migrantes, que es básicamente el Triángulo Norte, México, que está siendo el país de paso, y Estados Unidos, que está siendo el país de destino. Y este diálogo es muy complejo, tiene que ver con temas de seguridad, pero tiene que ver con organismos de la sociedad civil, pero tiene que ver, muy importante, con autoridades consulares para los reconocimientos, por ejemplo, de las nacionalidades y poder hacer, en su caso, los retornos. No todos que vienen a México quieren quedarse a trabajar en México, sino muchos nada más quieren venir de paso porque quieren ir a Estados Unidos. Y entonces, si tú no negocias eso con Estados Unidos y no haces una política que involucre a los 3 países en cuestión, pues no vas a poder resolver este asunto de manera satisfactoria. Centroamérica es una región prioritaria para México, nuestra tradicional zona de influencia en la que desplegamos un rol prioritario en épocas del Grupo Contadora. Sin embargo, en las últimas décadas hemos fallado en instrumentar una política activa y de mayor presencia en la región.
México debe convertirse en país líder y figura facilitadora de una especie de plan Marshall en donde los países de origen, tránsito y destino de migrantes unan fuerzas y sean corresponsables de desplegar una ofensiva ambiciosa en materia de desarrollo para paliar la pobreza, la marginación y exclusión. La ecuación que provoca violencia y expulsión de migrantes hacia América del Norte, tal y como se dejó entrever con la caravana migrante. Este ciclo de desplazamiento forzado que se convirtió en botín político de las elecciones intermedias del 6 de noviembre en Estados Unidos. Asimismo, México debe alzar una voz firme y robusta para defender los derechos humanos de los migrantes y rechazar contundentemente los mensajes de odio que han levantado el racismo, la xenofobia y el cierre de fronteras. El tema de que ahorita dicen, bueno, es que vienen los migrantes de El Salvador, de Honduras, de Guatemala y necesitamos comenzar a dialogar con ellos. Bueno, llevamos 30 años. Tenemos el mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla desde hace décadas con Centroamérica. Me invitó la expresidenta Chinchilla a ser parte del diálogo sobre Venezuela en el Inter-American Dialogue. Ya fui a una de estas reuniones y así están Colombia con el éxodo venezolano. Ya empieza Perú también con algunos efectos del éxodo venezolano. Ya empiezan algunos otros países de la región de Sudamérica con el éxodo venezolano. Pero en su momento también tuvo República Dominicana el tema del éxodo haitiano o incluso Brasil con el tema del éxodo haitiano. Así es que es un fenómeno que llegó para quedarse, que es parte de la humanidad y que va variando en sus formas y que los países necesitan sentarse a coordinar mejor. Cuando nos tocó en su momento la crisis de menores migrantes no acompañados, pues hubo que sentarse a ponerse de acuerdo las autoridades consulares, cómo se les daba el tratamiento, cómo dividías a los niños. No es lo mismo tener en resguardo a un niño de 3 años a tener uno de 17 años, siendo los dos menores. Entonces, hay muchos temas que creo que se tienen que tratar y estos diálogos subregionales deben de ayudar mucho. En todo este tema de la ayuda a Centroamérica, especialmente al Triángulo del Norte de Centroamérica, hay una discrepancia básica. México, el nuevo gobierno mexicano ha propuesto una acción conjunta de los 3 países que firmaron esta nueva versión del Acuerdo de Comercio, de Libre Comercio, para promover el desarrollo económico y social en Centroamérica como la única forma de resolver de fondo el problema de quienes emigran de Centroamérica hacia el norte. Pero hay una diferencia. Yo recuerdo en los primeros días después de la elección presidencial, el presidente Trump hizo saber a la parte mexicana muy claramente que él prefiere acuerdos, entendimientos bilaterales y no multilaterales. Yo creo que ahí hay una diferencia. Ahora, el nuevo gobierno mexicano piensa que lo que hay que hacer es ayudar económicamente a Centroamérica y de ahí la idea de conjuntar los recursos de México con los de Estados Unidos y Canadá para promover el desarrollo económico en Centroamérica. En materia de política exterior, la lección para México es contundente e irreversible con la llegada de un nuevo inquilino a la Casa Blanca, Donald Trump. Debemos de diversificar nuestras relaciones políticas y económicas con el mundo y también apoyar la cooperación internacional bajo la Agenda 2030 y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Pero en materia de política exterior y considerando el bono democrático y la talla moral de Andrés Manuel López Obrador, esto se debe también de acreditar en materia diplomática. Si pensamos, por ejemplo, en América Latina, la región está ávida de encontrar nuevos liderazgos, un mensaje que resuena con mayor eco cuando el ultraderechista Jair Bolsonaro tuvo una victoria, la presidencial, en Brasil. En ese sentido, el nuevo gobierno deberá de buscar una mayor concertación en esta América Latina dispar y heterogénea, apoyar y facilitar el proceso de convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, erigirse el nuevo presidente con talla moral para también combatir la corrupción en América Latina, así como empoderar la diplomacia cultural y el poder suave de la región
en el mundo. La cultura es una parte fundamental de la imagen de México, quizás sea la parte más importante, ¿no? Cuando alguien en Europa o en Asia, en África, piensa en México, yo creo que tiende a pensar en las características culturales del país, más que en nuestras situaciones económicas o políticas. Ahora, desgraciadamente en los últimos tiempos, lo que ha ocupado la atención internacional son nuestros escándalos de corrupción, nuestra inseguridad en todo el territorio nacional. Eso es una desgracia que tenemos que revertir a la brevedad posible, ¿no? Lo mejor que podemos hacer para revertir el deterioro de la imagen de México en el mundo es arreglar nuestros asuntos internos. Vuelvo a ese punto. Mientras México sea percibido como un país profundamente corrupto, con escándalos de corrupción que se tornan internacionales, con una inseguridad tal que hay regiones enteras de la República Mexicana donde no opera el Estado de Derecho, ¿cómo vamos a tener un prestigio, un posicionamiento positivo en el mundo? Me tocó estar en 2 diálogos de la Alianza del Pacífico y de Mercosur, pues no había mucha materia de coincidencia. Y ahora, con los virajes que dieron primero a Argentina y después ahora a Brasil, pues yo creo que van a haber muchas coincidencias. Es así que ya se está empezando a negociar acuerdos de libre comercio con estos 2 países. Y yo creo que México va a poder ser un puente justamente para unir comercialmente a la Alianza del Pacífico con el resto de Sudamérica. A mí me parece muy importante la observaduría internacional de estos fenómenos. Hay, por ejemplo, un acuerdo contra la corrupción en transacciones comerciales de la OCDE. A mí me tocó en su momento llevar el instrumento físicamente a París, a depositarlo. Debió de haber sido en los 90s. Pero yo creo que qué bueno que México sea parte de esos instrumentos. Qué bueno que el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá trae un capítulo que va en contra de la corrupción. Pero por el otro lado, yo creo que también los países tienen que hacer su chamba a nivel doméstico. Y yo creo que un punto de partida muy importante para que México haga frente a la corrupción, y la respuesta está dentro de nuestro país. Y eso yo creo que hay que dejar que ese sistema actúe y que se fortalezca, que urge, ¿no? La prioridad que está estableciendo el presidente López Obrador en su gestión es la puerta que nos va a permitir precisamente recuperar la confianza y recuperar el respeto internacional. Es combatir la corrupción. Creo que la vertiente de la corrupción, el permitir el que no se siga dando la impunidad, el que se le devuelva a nuestro país el Estado de Derecho, eso es lo que nos va a permitir precisamente el poder venderle al mundo que nuestro país vive respetando las leyes, que nuestro país vive en una vida en donde se fortalece la democracia, la justicia, y creo que esa es la parte en la que nosotros podemos precisamente apostarle para que el mundo nos vea como una verdadera opción, una opción confiable, y podamos recuperar precisamente el respeto que debe tener México ante el mundo. La prueba de fuego del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en América Latina será Venezuela y Nicaragua. México, teniendo firmada la Carta Democrática Interamericana de la OEA y considerando la enorme talla democrática de López Obrador como producto del proceso electoral del pasado 1 de julio, es que surgen muchas interrogantes. ¿Se saldrá México del Grupo de Lima, aquel foro de países que denuncian el deterioro democrático en Venezuela, el abuso del poder y la celebración de elecciones fraudulentas del pasado mayo en Venezuela? ¿Se impondrán los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos cuando estamos viviendo una crisis humanitaria en Venezuela, pero también un éxodo venezolano que está desbordando las fronteras de la región? Nos distanciaremos de aquellos países latinoamericanos que están pidiendo ante la Corte Penal Internacional que se investiguen los supuestos crímenes de lesa humanidad que ha cometido Nicolás Maduro. Y es que no perdamos de vista
que México choca en el ciclo político electoral latinoamericano. Mientras que nosotros hemos girado a la izquierda en la política, la mayoría de los países lo han hecho a la derecha conservadora. Senadora, Venezuela y Nicaragua serán las pruebas de fuego de la política exterior del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Debemos de privilegiar una mirada cautelosa o debemos de denunciar el firme deterioro democrático y crisis humanitaria que están padeciendo estos países? Es que yo creo que ahí está la autodeterminación y la no intervención, pero por el otro lado está la defensa de las mejores causas. Y ese es un interés. La defensa de las mejores causas son los derechos humanos, son los derechos de la niñez, son los derechos de los migrantes, son los derechos de los migrantes económicos. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer que ambos se compaginen y en un espacio de respeto a la no intervención y a la autodeterminación de los pueblos, perfectamente se puede acudir a instancias internacionales como la OEA, como la ACNUR, como las Naciones Unidas, a pactos regionales. A veces yo siento que hemos perdido un poco estos grandes diálogos regionales que dieron paz a Centroamérica, por ejemplo, estos grandes diálogos regionales que trajeron institucionalización en Sudamérica. Entonces yo creo que también podemos volver a apelar al diálogo y al parlamentarismo regional o subregional con instancias internacionales que nos permitan ir avanzando en diálogos porque estamos enfrentando estos fenómenos. En cuanto a la intervención, o quizás no es esa la palabra, la presencia de México en conflictos internacionales, yo personalmente, como senador de la República, creo que México sí puede tener un papel muy válido en la intermediación, como intermediario, pero siempre intermediario en la solución de conflictos de otras regiones del mundo, de otros países, pero siempre que esto ocurra a petición de las partes en conflicto. Hay una gran diferencia, me parece a mí, entre unilateralmente intervenir o opinar incluso sobre una situación de otro país, a que las partes en conflictos nos inviten a una función de mediación. Esto segundo me parece perfectamente legítimo, pero ahí hay una cosa que hay que observar. Para poder tener un papel de mediador es indispensable no aliarse antes con una de las partes del conflicto, porque en el momento que uno toma una posición a favor o en contra de una de las partes, ya no puede uno ser mediador. No estoy pensando en el envío, por ejemplo, de tropas mexicanas a fuerzas del mantenimiento de la paz, sino a la acción multilateral, en los organismos multilaterales. Creo que el nuevo gobierno debe buscar recuperar una posición y un prestigio internacional. El que tenga el gobierno una política interior sólida, esto nos va a permitir ganarnos el respeto internacional. América Latina seguirá de cerca los pasos que marque la política exterior de Andrés Manuel López Obrador. Somos la segunda economía más grande de la región y país pivote que genera impactos y consecuencias en la diplomacia latinoamericana. Nuestra política exterior ha sido ampliamente respetada en el mundo en cuanto al desarme nuclear mundial, el combate al tráfico ilícito de armas y la observancia del derecho internacional. Pero frente a coyunturas específicas como el conflicto nicaragüense y el despertar de los jóvenes, ¿cómo vamos a reaccionar con el gobierno de Daniel Ortega y su vicepresidenta Rosario Murillo? El hecho de que el gobierno entrante busque practicar la doctrina Estrada en materia diplomática hará que Washington pierda un aliado regional en materia de política exterior. Precisamente Venezuela y Nicaragua, que se convierten en dos coyunturas que pueden permitirle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador conquistar espacios de mayor autonomía e independencia frente a la Unión Americana. El fenómeno de la migración que hoy por hoy en esta coyuntura estamos enfrentando es un fenómeno que tiene características bien distintas. No es un fenómeno, digamos, natural, coyuntural, en donde 5,000 personas decidieron un día salir de su país y decidieron ir a Estados Unidos.
Hay muchos grupos internos que han estado movilizando este éxodo. También tiene que ver con grupos que hacen tráfico de personas. También tiene que ver con intereses particulares en el país de origen. Tiene que ver con muchos aspectos el hecho de que se vulnere una frontera con violencia. Este es un reto bien distinto. Si uno ve los grandes éxodos de Siria, del Congo en su momento, eran éxodos pacíficos de carácter humanitario. El éxodo que nosotros vivimos atentó contra la frontera, la franja fronteriza y por ende la soberanía de un país. Entonces, de entrada se tienen que ver con luces diferentes y representan retos distintos. Hay muchas razones para que independientemente de quién esté en el poder en la Casa Blanca, haya entendimientos entre México y Estados Unidos. Y esto lo entienden muy bien muchos sectores norteamericanos. Desde luego, el sector empresarial, sobre todo en aquellas áreas de la economía que comercian muy vigorosamente con México, etcétera. Hay sectores que se dan cuenta también en el plano de la seguridad nacional de ambos países. A los Estados Unidos no les convendría tener un México inmerso en el caos político. Creo yo que están contentos con que en México hayamos resuelto nuestro proceso electoral de una manera tan positiva, porque yo no me imagino que una persona en sus 5 sentidos en Estados Unidos quiera ver conflictos políticos en su vecindad inmediata, ¿no? De la transición euroatlántica nos colocamos en el siglo del Pacífico, con China a la cabeza y como nuevo defensor del mundo libre y protector del sistema multilateral y el medio ambiente. México debe renovar sus alianzas políticas y económicas también con Japón y la India, pues una mala lectura de los juegos geopolíticos globales nos puede hacer perder oportunidades en materia de desarrollo y bienestar. La misma China y Rusia serían las cartas de juego para contrapesar nuestra compleja y asimétrica relación con Estados Unidos, al tiempo de negociar en mejores términos con la Unión Americana, pues es justamente China un poder ascendente y próxima superpotencia que amenaza a Estados Unidos. Beijing, en manos de Xi Jinping, ha lanzado la nueva Ruta de la Seda, el proyecto geopolítico para afianzar su poder en Asia, Europa y África, y al cual ya fue invitado México. Creo que no es tarde, creo que no se le ha dedicado el tiempo y no se le ha dado la importancia que requiere. Esta región del mundo es la que precisamente está desarrollándose a pasos agigantados en todas las materias. Creo que abrirle la puerta a Asia nos permite Asia-Pacífico, y ahora en esta comisión se integra recién África, pero son países en donde hay un gran contenido, no solo cultural, también una vocación a la superación, al trabajo. Son naciones que han venido de menos a más en muy corto tiempo. Se han levantado, se han puesto de pie después de estar devastadas en condiciones verdaderamente excepcionales. Y yo creo que las reservas energéticas, por ejemplo, que tiene África, todo el potencial comercial que pudiéramos tener con Asia-Pacífico, es algo que se tiene que explorar y que se tiene que explotar. Debemos diversificar nuestras relaciones de todo tipo, no solamente las económicas y comerciales, sino también las relaciones políticas y culturales, desde luego con América Latina, lo cual a mí me consta por muchos años de cercanía que es una prioridad del presidente López Obrador. Él quiere que volteemos más y que retomemos con gran orgullo nuestra membresía en América Latina y el Caribe. Y por otra parte, yo entiendo que el nuevo gobierno también está muy interesado en estudiar las potencialidades de una relación mucho más extensa con China y desde luego con Japón, con los países del sudeste asiático. De ninguna manera queremos estar excesivamente centrados en América del Norte, como a mi juicio ha ocurrido
en todos los años, a partir de, digamos, 1982, en que un poco se pusieron todos los huevos en la misma canasta con los resultados que ya hemos podido observar. Y lo curioso es que las resistencias a esa relación comercial que se planteó hace unos 25 años entre los dos países, la resistencia vino de Estados Unidos. Las dudas y el cuestionar el Tratado de Libre Comercio vino de Estados Unidos y no de algún gobierno mexicano. Cuando se habla de política exterior, no todo se puede en materia de alcance geográfica ni de presupuestos. Pero la Unión Europea sin duda tiene que estar en el radar estratégico de la toma de decisiones de la política exterior. Una relación que hemos profundizado con la Unión Europea al haber establecido una asociación estratégica, un acuerdo global y ahora la actualización y modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Y es que Bruselas ha entendido que ante el desafío trumpista tiene que diversificar sus relaciones económicas y políticas. Lo está haciendo, por ejemplo, con el Mercosur, pero también ya selló un acuerdo exitoso con Japón. Para el caso de México, la Unión Europea representa una oportunidad de conseguir mayor autonomía frente a Washington, pero también la necesidad de converger en otros temas, como por ejemplo coincidir con el combate al cambio climático y el sistema multilateral en la agenda global. Y es que hay que recordar que en la campaña en México, la campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador señaló como países ejemplo las naciones nórdicas por su alto nivel de bienestar, su educación y equidad de género. Mira, África es también una gran posibilidad de vincular una actividad comercial. Hay países en África que tienen una gran riqueza, pero su riqueza es energética. Precisamente la falta de agua es lo que no permite el que ellos tengan garantizada la autonomía alimentaria. Hay solicitud incluso por parte de algunas embajadas de este continente a que México les provea alimentos, les provea todo tipo de insumos que allá no tienen, incluso elementos de primera necesidad como papel. México, insisto, tiene que seguir por las mejores causas internacionales. Y las mejores causas internacionales son el respeto a los derechos de las niñas y de los niños, el respeto a los derechos de las mujeres, el no a la violencia contra las mujeres. Entonces, estamos viendo también en el mundo campañas muy incendiarias. Yo creo que hay que esperar a que los gobiernos lleguen, se asienten, hagan políticas y entonces ya será momento de seguir peleando por las mejores causas internacionales en América Latina, en el mundo, en los organismos multilaterales, y México no debe de perder nunca esa presencia, nunca esa voz, porque además es muy valorada a nivel internacional, no se diga a nivel regional. Entonces, pues estamos en un mundo, como empezábamos, incierto, con mucha volatilidad, de muchos contrastes, y en ese mundo yo creo que una voz y una presencia como la mexicana va a ser muy bien recibida y tiene que ser una voz prudente y tiene que ser una voz que siga defendiendo las mejores causas internacionales. Muchísimas gracias. Y esto tiene que ver también con algo que yo he pensado mucho, que México tiene el suficiente tamaño, el suficiente peso demográfico, económico y sobre todo cultural, como para ser una de las pocas naciones del mundo que pueden ser como universos en sí mismas. El caso emblemático es China, ¿verdad? China tiene tales proporciones en todos sentidos que durante muchos periodos de su historia ha concebido el resto del mundo como algo casi una quimera, ¿no? La realidad para los chinos es lo chino. En la India yo creo que vemos el mismo caso. En todos esos países que han tenido grandes culturas milenarias, y México cabe dentro de ese grupo de países muy centrados en sí mismos, lo cual por otro lado tiene grandes virtudes, porque a diferencia de ciertos países latinoamericanos que siempre están viendo hacia el exterior, hacia Europa, ¿no? En vez de concentrarse
y bueno, faltaría que se concentraran más en sus problemas internos. México ocurre al revés, estamos muy centrados en lo nuestro y eso tiene un aspecto muy, muy positivo. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Les pido que nos acompañen todos los martes a las 21 horas, pero también este programa es repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.